Sí, doctor, sí se Sí, observa. sí, doctor. Bien. ¿Qué tal está mi audio? ¿Me escucha claro? Ya, perfecto. Arrancamos, ¿ya? Vamos a... Quiero desconectar esto de acá. ¿Cómo se minimiza esto? Ya. Bueno, arrancaré diciendo de la historia de rayos X como el primer paso que se dio para, para encontrar el reconocimiento de lo que significan las ondas electromagnéticas. Fue en 1677 por Isaac Newton, ¿no? Cuando un haz de rayos de luz visible tenue incidía hacia un prisma, pues se descomponía en una serie de colores, pues, a la cual lo llamó espectro, ¿no? Luego, William Herschel, 100 años después, se dio cuenta del análisis, no solo en base al reconocimiento de Isaac Newton, el agregar que no solamente entender de que se puede dividir la luz en los 7 colores, sino de que comparó el efecto del calor en estos colores, ¿no? Y se dio cuenta de que mientras más se acercaba hacia el color rojo, la temperatura aumentaba, ¿no? Y si se alejaba el color rojo, entonces era más frío. Entonces, acá se reconoció el efecto, pues, infrarrojo, ¿no? Entonces, hay ondas de radio, en la cual nosotros, pues, son utilizadas en las antenas, en los teléfonos, en el Wi-Fi, en los GPS, ¿no? En la televisión. Entonces, son ondas que nosotros, de frecuencias bajas, ¿no? Que se utilizan, pues, en el uso cotidiano. Hay otro tipo de ondas, ¿no? Que se utilizan en los satélites, en las antenas, pues, de internet, ¿no? Y de localización GPS. El efecto visible, ¿no? Nosotros tenemos ondas que van a producirse, pues, de forma casi horizontal de la posición, ¿no? De choque. Las ultravioletas, que se utilizan, pues, para la esterilización, para la desinfección también, ¿no? Lo utilizamos, pues, para el servicio, pues, de medicina. Los rayos gamma, que son producto, pues, de explosiones de algunos planetas, alguna reacción, y de forma controlada, pues, en estos reactores nucleares, ¿no? A ver si así. Nuestra fe crece a través de la palabra. Es el alimento espiritual. Ya, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Bien. No, sino que cuando ustedes entran con el audio, pues hay interrupción, ¿no? Bueno, las ondas de infrarrojo que utilizamos, pues, para los equipos, el control remoto, ¿no? Tanto para el televisor, el equipo de sonido, también para medir la temperatura corporal, ¿no? Algunos equipos que utilizan, pues, el ejército, ¿no? Acá tenemos el reconocimiento, pues, acá tenemos las ondas, ¿no? Entonces, ¿cuáles de ellas penetran la atmósfera, ¿no? Tenemos acá entender de que las microondas
¿no? No penetra. El infrarrojo, sí. La luz visible, sí. La ultravioleta, rayos X, rayo gamma, no deberían penetrar la atmósfera. Tenemos que la onda, mientras es más larga y en menos frecuencia, pues cuando la longitud de onda se acorta, se van a producir estos tipos de efectos, ¿no? Entonces, como vemos, la ultravioleta son ondas más cortas que la luz visible. Y en cuanto a su tamaño, si hacemos una comparación, nos damos cuenta pues que la luz visible tiene pues el tamaño pues de una punta de aguja o unos protozooms. En cambio, se hacen más frecuentes en cuanto a los rayos ultravioletas, los rayos X, ¿no? Y los rayos gamma es aún más todavía de ondas más cortas referente a los rayos X. En cuanto a la temperatura, vemos que si en la longitud de onda, si son de frecuencias más bajas, la temperatura es más baja. Pero si la frecuencia es más continua, la temperatura aumenta, ¿no? Entonces, por eso que rayos X, los rayos gamma y ultravioleta, tenemos que la temperatura es superior, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propiedades del rayo X, no? Para empezar, tenemos 5 propiedades. Uno es poder de penetración. ¿Alguien me puede decir cómo puedo sacar esto de arriba? Ahí creo que ya no estorba. Ya. Entonces, regresando. Las propiedades físicas de rayos X, ¿no? Poder de penetración. Bueno, el rayos X penetra la estructura anatómica y pues es impregnada en una película. Entonces, tiene un poder de penetración, ¿no? Y de acuerdo pues a las densidades, la película va a captar pues la escala de grises. Un efecto luminiscente, una super exposición de estos haz de rayos X en un órgano establecido en una estructura, pues tendría este efecto luminiscente, ¿no? Cuando hay más tiempo de exposición, la luminiscencia incrementa. El efecto fotográfico, pues, va de acuerdo, pues, al efecto de que se deja impregnar o reconocer la estructura a evaluar, pues, porque por intermedio por una película, ¿no? Entonces, el efecto ionizante es que sale un electrón y el átomo queda pues ionizado. El efecto biológico, porque va a haber cambios estructurales en el ADN, ¿no? Entonces tiene esos 5 propiedades. Entonces la radiación alfa, como ven, si hacemos una comparación con estos muñequitos en una hoja de papel, pues no penetra. Una radiación beta llega hasta la lámina del vidrio de un aluminio y ahí choca. La radiación gamma y X, donde es detenido justamente en la placa de plomo. Motivo por el cual se utiliza en todo ambiente que se practique rayos X, las paredes, las puertas, las ventanas, todo está plomada para que no salgan esa radiación que no queremos, ¿no? Hacia ambientes externos, ¿no? Porque podría hacer daño a las personas que están caminando por ahí, por ejemplo, o que haya un consultorio al lado.
Por eso que es obligatorio que sean plomadas. Y hay otra radiación más, que es la neutrónica, ¿no? Que esta penetra la placa de plomo, pero es paralizada en un bloque de agua, ¿no? O de hormigón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El haz de luz en un gas no ionizado pasa perfectamente, pero si tenemos un gas ionizado, la morfología de la onda cambia, ¿no? Y se dirige en diferentes lados. Es por eso, pues, que existe un efecto, pues, de una radiación dispersa en el tubo de disparo de la máquina de rayos X. Así de que si usted está pensando de que el punto de donde usted va a tomar la placa, hagamos la idea a una mano, como tenemos acá, en el momento del disparo, muchos rayos X van a liberarse por toda la sala del paciente, ¿no? Si hay una persona lejos de ese haz del disparo, ese punto de disparo, igual va a ser irradiada, ¿no? Es por eso este efecto, ¿no? ¿Cuáles son los materiales de un equipo de rayos X? Lastimosamente, chicos, no les puedo llevar a enseñar mis ambientes por esta situación, pero ustedes mismos pueden reconocer los que están simples, ¿no? Primero, una mesa, ¿no? Tenemos equipos que son portátiles, que no van a contar una mesa, y equipos estáticos que sí cuentan con una mesa. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un portátil y estático? El portátil lo utilizamos, pues, para medicina ocupacional, que hagan una campaña de radiografía de pulmones. Entonces lo llevan en un carro, en un ambiente específico, se le coloca una pared plomada momentánea, entonces al paciente se le coloca en ese lugar donde va a estar el plomado y se hace el disparo, ¿no? Entonces es como decir, son imágenes tomadas solamente por la necesidad. Ahora, ¿por qué no todos son equipos portátiles, ¿no? Puesto de que la calidad de imagen en un equipo estático como este es mejor porque la electricidad es trifásica y continua, entonces se va a manejar mejor los kilovoltajes y miliamperajes para evaluar estructuras mayores, pongamos fémur, columna, se va a evaluar mucho mejor estructuras densas con una máquina estática que en una portátil, porque la portátil, como le digo, la enchufan en una pared cualquiera, entonces la energía que llega al tubo no es tan fuerte para producir el haz de rayos X necesario. Entonces, lo más fácil para tomar en una portátil sería tórax, pero para el resto de órganos no es tan bueno. ¿Ok? Entonces, aquí estamos apreciando una mesa estática que todos los hospitales, centros médicos tienen. Tenemos un sustento, una consola de mando, que es esta, ¿no? Que está fuera del ambiente de la toma, que está separada y hay un vidrio donde el tecnólogo ubica al paciente y se va hacia otro ambiente para no exponerse, cierra la puerta, se cubre de plomo por esta pared y hace el disparo, ¿no? Lo calibra de según los valores que necesita y hace el disparo. El portachasis, que es esto, ¿no? Es esta imagen de arriba. Entonces, el chasis, ¿cómo es? La imagen de placa, hagamos la idea que es esta, ¿no? Entonces, la placa es cubierta con un material que sea idóneo para que esta placa de acá no entre luz. Lo colocan eso en una habitación que lo llamamos cuarto oscuro. Es como una tapita, hagamos la idea algo que lo recubre, ¿no? Y la placa que ustedes ya conocen, lo colocan en ese ambiente oscuro totalmente, donde no haya luz, lo colocan ahí, lo cierran y lo colocan acá en el portachasis. ¿Ok? El tubo de rayos X es este, netamente solamente esto, no es todo esto, solamente es esto, ¿no? Y el buki, ¿ok?
Acá tenemos un equipo portátil en los hospitales, pues en los hospitalizados no lo van a poder movilizar hacia la habitación fija. Entonces, esos hospitalizados en UCI o prequirúrgicos, entonces existe este equipo portátil que lo llevan y le hacen el estudio respectivo, pues como ya les he dicho, es más que nada para evaluar tórax. En cuanto a los principios físicos de los rayos X, tenemos nosotros primero una emisión de rayos X a un cuerpo. Y nosotros vamos a analizar las densidades según la penetración del rayos X, ¿no? La placa es totalmente negra. O sea, en ese cuarto oscuro, cuando lo colocan esa placa, ese plástico al chasis, ustedes si lo vieran, es totalmente negra, ¿no? Entonces, cuando se hace el disparo y penetra todo el haz de rayos X, significa, pongamos un neumotórax, aire en el espacio pleural, pues como no va a haber parénquima pleural y es mínimo el tejido de resistencia, la piel, entonces ustedes van a ver de que el aire va a ser al 100% negro, ¿no? Ahora hagamos la comparación en un parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar no es totalmente negro debido pues que ya hay tejido pues de colágeno, los alveolos, los bronquios mismos y los vasos hacen de que exista ya una densidad discretamente superior y con el reconocimiento de las estructuras, ¿no? Y así lo vamos viendo según el grado de penetración, ¿no? Lo más denso en nuestro cuerpo es lo cálcico, ¿no? O sea, los huesos y algunas calcificaciones que podrían observarse, como vemos acá en nuestra radiografía. Hagamos la idea de que tenemos unas calcificaciones de oxalato de calcio, una litiasis por oxalato de cálcico. Entonces son cálculos de muy alta densidad. Entonces, al igual que el hueso, también se van a dejar apreciar esas calcificaciones, ¿no? Y ustedes me dirían, doctor, pero los cálculos de vesícula también se verían. No siempre, algunas veces sí, cuando su densidad es alta en composición de calcio, y otras no, porque en sí su gran mayoría de componente de la litiasis en la vesícula es de naturaleza de colesterol. Entonces, como es de tan baja penetrancia, ¿no? Densidad, diré, la penetrancia es mayor. Entonces, muchas veces no se va a reconocer los cálculos de litiasis por radiografía. Entonces, el estudio va a ser más sensible por ecografía que por radiografía, ¿no? El aire, ¿no? Como ya les he dicho, la placa de rayos X es totalmente negra. Si entra directo y no hay nada que se interponga, va a seguir permaneciendo negra. La grasa es el tejido más blando que tenemos y se va a ver discretamente gris. Le seguiría el músculo, que sería un gris un poquito más intermedio. Después le sigue el agua. Si hablo agua organizada, ¿no? No diría yo una vena, una arteria, porque su densidad es menor, ¿no? Pero si hablamos de un derrame pleural, entonces sí se va a definir pues con mayor densidad, ¿no? El calcio, ¿no? Esta botellita vemos acá un hueso, ¿no? Con un cúbito y un radio, obviamente se va a ver de mayor densidad. Y si fuera una estructura metálica, esas imágenes de implantes de rodilla, de caderas, o de cualquier índole de implante, también se vería más blanco que el mismo hueso, ¿no? Hablando del mismo rayos X, en 1895, ¿no? Un profesor físico, Wilhelm Conrad Röntgen, descubrió por casualidad el rayos X durante un experimento catódico. La primera radiografía fue tomada a su esposa con una radiación constante de 15 minutos de exposición. Imagínense,
Si cuando nosotros usualmente utilizamos en el momento del disparo, pues milisegundos para la emisión de rayos X, y aún así producimos pues cambios en el ADN, que será 15 minutos de radiación, ¿no? Entonces, la superexpuso a su esposa, ¿no? Entonces acá está la mano de su esposa, tenemos su anillo de bodas, y cuando su esposa, después de casualidad, él como tenía papeles fotográficos, sin querer, cuando estaba haciendo sus experimentos con el cátodo, se dio cuenta de que muchas de las estructuras que estaban en esa mesa pasaron, o sea, penetraron esa mesa y se vieron en la película que estuvieron en su cajón. Entonces, después inició ese experimento con su esposa, ¿no? Entonces, cuando su esposa vio esta imagen de su mano, los huesos, su anillo, dijo, acabo de ver la muerte, ¿no? Pues estamos hablando que hubo mucha guerra en ese tiempo, ¿no? La Primera y Segunda Guerra Mundial. Comenzaron a difundir este tubo de rayos X en ambulancias portátiles de rayos X. Se exageró mucho en la utilidad de estos equipos, sin la menor idea de que se estaban haciendo un daño, porque no tenían nociones de que tenía que haber pues un material de plomo para que los cubra, ¿no? Entonces todo el mundo se exponía ahí en esos hospitales. Y después, posterior, ya se dieron cuenta que muchos de ellos, de los que han estado expuestos en estas radiaciones, producían pues leucemias, quemaduras, y comenzaron a indagar más, y después investigaron y encontraron que debería haber protección, ¿no? Entonces, acá tenemos pues un arco en C, ¿no? Que se parece mucho al equipo portátil que les he enseñado hace un momento. Este equipo, este arco en C, también hace la misma función, provoca y emite un haz de rayos X, y acá tenemos un detector de estos rayos X, y en forma continua al paciente se le coloca acá acostado con una camilla, y a la estructura que queremos evaluar, pues de forma de video nosotros lo podemos visualizar lo que queremos hacer con el paciente, los contrastes, las prótesis. Entonces, lo que hacemos es radiología intervencionista. Usamos mucho de estos equipos en arco en C, ¿no? Porque nos dan una mejor visualización anatómica tridimensional, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque igual se utiliza rayos X, así que va a hacer daño tanto al paciente como al médico que lo va a hacer, ¿no? La naturaleza de los rayos X forman parte del espectro de radiaciones electromagnéticas. Son ondas eléctricas y de radio están en un extremo, los rayos X los rayos X infrarrojo, los visibles, y los ultravioleta están en la zona media, y los rayos X, los cósmicos, en el otro extremo, ¿no? Como les he mencionado. El átomo es la porción mínima de la materia que conserva las propiedades químicas. 100 millones de ellos, uno después de otro, y en un centímetro lineal. Su radio es del orden 10 a la menos 8, y el radio nuclear es del 10 a la menos 13 centímetros. Está conformado por un núcleo y electrones. La radiación es una energía emitida y transferida a través de la materia. La luz visible es igual a la energía electromagnética, y esta es igual a la radiación. Y cuando hablamos de radiación ionizante, esta es una definición solamente de radiación, pero cuando le agregamos la palabra ionizante, cuando cualquier radiación capaz de arrancar un electrón de su órbita al interaccionar con un átomo. ¿Ok? Entonces, a esta radiación se le llama ionizante cuando cualquier radiación es capaz de arrancar ese electrón de su órbita al interaccionar con un átomo. Acá tenemos un átomo blanco, entonces arranca un fotón, arranca un electrón, y este electrón es negativo, es un electrón libre,
Pero ¿cómo queda este átomo? Queda con, a la ausencia de este electrón negativo, se completa con un electrón positivo. Entonces, oh, por Dios. A esto le llamamos átomo resultante. ¿Ok? Hablamos de efecto Compton, viene a ser la interacción entre un fotón de energía relativamente alto y un electrón de la capa externa del átomo. Es casi independiente del número atómico. En cada colisión parte de la energía es dispersada y parte es transferida al electrón. La cantidad depende del ángulo de dispersión del fotón y la energía del fotón incidente. Bueno. A ver. Ya. Seguimos. Entonces, se tiene dos tipos de rayos X. Los rayos X por frenado o Brightstone law y los rayos X característicos. Los rayos X, existen dos mecanismos de producción, una es radiación de frenado o Brightstone law. Con este proceso, el electrón pasa muy cerca del núcleo del blanco. La atracción entre el electrón cargado negativamente y el núcleo cargado positivamente hace que el electrón sea desviado de su trayectoria perdiendo parte de su energía. En la interacción entre el electrón incidente y los electrones orbitales como consecuencia de las fuerzas repulsivas, el electrón orbital es arrancado y el incidente es desviado. El hueco dejado en la órbita es llenado por el salto espontáneo de un electrón de una capa superior, lo que genera la emisión de una fuerza de radiación electromagnética característica de la sustancia en la cual ha penetrado. Este tipo de interacción implica una serie de fotones con energías perfectamente cuantificadas. Y hablamos de rayos X característicos. Este proceso consiste en la colisión entre un electrón incidente y un electrón orbital en el material del blanco. El electrón incidente transfiere energía suficiente al electrón orbital para que sea sacado de su órbita dejando un hueco. Entonces, en estos rayos característicos es directo el fotón, es directo al punto de colisión, ¿no? Entonces, hacemos esto. Viene acá el efecto, el fotón directo a este electrón, inmediatamente es arrancado. Entonces, acá estamos viendo de que es directa, toda la energía es transferida a este electrón y este electrón, toda su energía la transfiere, ¿no? Completamente. Entonces, esta condición inestable es inmediatamente corregida con el paso de un electrón de una órbita más cercana para este hueco. En este proceso se produce una disminución de energía potencial al electrón y exceso de energía es emitido como rayos X. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Acá tenemos un tubo de rayos X. Bueno, dentro de esa cajita que les he mostrado, lo más importante es esto, ¿no? Esto es lo real y esto es una representación gráfica. Esta imagen externa sería este vidrio, es un vidrio y por dentro sería en vacío, no hay nada dentro. Tenemos la energía que es por la electricidad, es llegada por este punto donde acá existe el cátodo, ¿no? Y unas fibras, ¿no?, de tungsteno emiten fotones en el momento del disparo. Y por el otro lado tenemos el ánodo, ¿no? El ánodo gira, es este disco, gira constantemente a una velocidad muy rápida, donde el electrón positivo llega al ánodo y en ese momento produce hacia abajo, produce el haz de rayos X. ¿Ya? Entonces es así. La energía llega al cátodo, el cátodo tiene una fibrilla de tungsteno, estas llegan al ánodo y emite
el haz de rayos X. ¿Ya? Bueno, creo que el tiempo se va a cortar. Vamos a entrar a otra invitación. ¿Está bien, chicos? Está bien, doctor. Ya, para seguir, para continuar.